Solo quiero expresar mi agradecimiento más profundo a Fernando Fuentes, director de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, y a Juan José Benítez, director de este seminario especializado sobre los objetos volantes no identificados, más que nada por la decisión que han tenido en llevar realmente, y a pesar de todas las tormentillas que han habido, a esta aula universitaria por primera vez en la historia de la Universidad Española. Felicidades pues a vosotros dos y también naturalmente a la Complutense. Para iniciar este curso especializado de extensión cultural sobre los objetos volantes no identificados, pienso que es pienso que es necesario situar primeramente, para que luego a lo mejor se entiendan un poco mejor las demás ponencias, que son más restringidas a temas concretos, centrar el tema de los objetos volantes no identificados y de las supuestas visitas de seres de fuera del planeta a esta Tierra en su marco histórico que comprende toda la historia de la humanidad, desde sus inicios hasta hoy. Y ver la posibilidad de que estos seres que nos visitan vengan aquí, tal vez por la única razón de que ellos o alguien semejante a ellos nos la haya fabricado en un pasado remoto. Fabricado me refiero en cuanto a organismo, en cuanto a nuestro cuerpo humano. No entro nunca al hablar de esto en lo que se puede considerar por alma, por espíritu y otras energías que nos invadan. Hablo del organismo como un organismo biológico físico. Francis Crick es un bioquímico que supongo que muchos de vosotros conoceréis, inglés, que en el año 1953 descubrió, junto con James Watson, la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que está en la base de lo que conocemos o denominamos vida. En 1962 obtuvo el premio Nobel por este hallazgo. Y en el año 81 publicó un libro titulado Life Itself, la vida misma, en el cual expone su hipótesis de que en un pasado remotísimo, en que el planeta Tierra era todavía magma no solidificado, una civilización extraterrestre infectó este magma con microorganismos, bacterias u otros microorganismos, dice él, destinados a desarrollarse en el tiempo hasta llegar a ser, hasta devenir lo que hoy somos nosotros, la especie humana que habitamos el planeta. 10 años antes se celebró en Byurakan, en Armenia, un encuentro soviético-americano, de posibilidades de formas de vida y de contacto con inteligencias extraterrestres. En este congreso, en el 71, científicos soviéticos, por ejemplo, Vsevolod Troitsky, indicaron también su idea, su pensamiento de que el planeta Tierra era nada más que un campo de experimentación de nuevas formas de vida en manos de civilizaciones cósmicas que desconocemos. Si esto dicen la ciencia de avance o algunos científicos de avance, tal vez podemos ir al extremo opuesto y ver qué nos dicen los legados más antiguos de nuestra historia. Los legados más antiguos coinciden, muchos de ellos, desde el Pacífico hasta África, hasta Australia, hasta América, muchos de ellos en una afirmación similar, y quien el documento o el legado, mejor dicho, que mejor recoge esta tradición de nuestra fabricación en manos de otra gente que desconocemos es el Popol Vuh, el libro sagrado de los Quichés, que son una rama de la gran familia maya en Mesoamérica. Dice el Popol Vuh que en un pasado remoto, y también coincide aquí con lo que dice Francis Crick, en que esta tierra no estaba todavía solidificada, en que esta tierra era agua, dicen ellos, era líquido. Los poderosos del cielo jamás hablan de los dioses, siempre hablan de poderosos, de hacedores, de fabricadores. Los dominadores del cielo decidieron fabricar un maniquí
tiene inteligencia, por lo cual no nos puede reconocer como sus fabricadores, por lo tanto no nos sirve. Y deciden aniquilarlo por la acción del agua, por la inundación. Y aquí nacen los mitos del diluvio en la cultura mesoamericana. Anulan este maniquí y fabrican uno nuevo. El nuevo maniquí es también autónomo, perfecto y tiene inteligencia. Pero nuevo problema, tiene toda la inteligencia. Entonces, nueva reunión de los fabricadores en las alturas y comentan entre ellos: hemos fabricado nuestro maniquí, perfecto, inteligente, pero cuidado, tiene nuestra misma inteligencia, ve todo lo que nosotros vemos, sabe lo que nosotros sabemos. Reduzcámosle, literalmente, la vista para que no vea más que lo inmediato, reduzcámosle el oído para que no oiga más que lo inmediato, reduzcámosle la inteligencia para que no entienda más que aquello que nosotros queramos que entienda. Por lo tanto, seríamos este maniquí, pero reducido en sus potenciales, y ahí también apuntan todas las tradiciones antiguas, que estamos hechos a semejanza de nuestro Creador. Por lo tanto, en potencia podemos llegar a ser seres mucho más capacitados y desarrollados de lo que hoy somos. Si nos vamos al Corán, vemos que el ángel Gabriel le anuncia a Mahoma que los de su especie, de la especie de Mahoma, han sido creados a partir de un coágulo. Con eso puede querer indicar, no digo que lo haga, pero puede querer indicar el mismo microorganismo inicial de que hablaba Francis Crick. Pero una cosa más grave le dice Gabriel a Mahoma, le dice: a los de tu especie, a los de tu estirpe, no se les ha concedido más que una mínima parte del saber. Está diciendo exactamente lo mismo que dice el Popol Vuh de los Quises. Somos perfectos, pero se nos ha reducido la inteligencia. Si nos vamos a los cultos caldeo-babilónicos, nos encontramos con el mito de Gea y de Urano, que están en una copulación permanente, de tal forma que los hijos que va generando Gea no pueden salir de la madre hasta que uno de ellos, Cronos, hiere a su padre, a Urano, y pueden entonces salir los demás hermanos y él de la madre, del vientre de la madre. La sangre que brota de la herida de Urano, una gota de esta sangre, es la que da origen, en esta tradición babilónica, a la estirpe, a la especie humana. Una vez más, la gota de sangre puede ser el microorganismo inicial. Y ya en Babilonia podemos fijarnos en la epopeya de la creación, que dice lo mismo que dice Popol Vuh y que dice Francis Crick. En boca del dios creador Marduk, y leo literalmente, dice Marduk: produciré un sumiso primitivo, hombre será su nombre, crearé un obrero primitivo, en él recaerá el servicio de los dioses para que ellos puedan descansar tranquilos. Insisto, tal vez estamos aquí porque a alguien le servimos. ¿Puede concebirse al hombre como un ser fabricado? Si nos fijamos en la moderna biónica, hay indicios de que sí. Solo hace falta darse una vuelta por Salt Lake City, en Utah, en los Estados Unidos, y visitar lo que se ha dado en llamar el Silicon Valley, el Valle de Silicona, en donde actualmente se producen más de 2 millones de unidades para más de 1000 elementos diferentes del organismo humano, miembros electrónicos y de silicona. Con eso nos vamos. 1000 elementos del cuerpo humano pueden hoy en día fabricarse artificialmente para ser insertados en nuestro organismo. Vamos con ello camino del hombre-máquina. El proceso contrario, el ordenador que se va humanizando cada vez más, es lo que nos lleva a la tesis del Popol Vuh, la máquina que se convierte en hombre. Y aquí hay que echar mano de los biochips, de que constan los ordenadores que van en este camino, de las moléculas biológicas. Los transistores de silicio tienen una barrera, la barrera que se llama del silicio, que es una molécula. Entonces, si la barrera última es la molécula, y hasta ahí podemos llegar, lo más lógico es usar directamente moléculas vivas, que es lo que se está estudiando o aplicando ya, no lo sé. Las proteínas son matrices de circuitos electrónicos perfectas y además máquinas sofisticadísimas. Los ácidos nucleicos son portadores de información. Y en el futuro
vamos a fabricar ordenadores, nos guste o no, pero vamos hacia ahí, ordenadores capaces de copiarse a sí mismos, ordenadores que van a hacer clonings de ellos mismos, que a su vez van a ser autónomos. El chip de silicio, además, admite fibras nerviosas vivas, capta sus impulsos y los transforma en órdenes para el biorobot. Con ello llegaremos en un futuro, no sé cuándo, pero en un futuro ineludible, a una unidad biorobotizada cuyo cerebro será un cerebro humano. Si esto lo podemos hacer nosotros hoy en día, o podemos extrapolar que vamos a hacer en el futuro, ¿qué no puede haber hecho una civilización o unas civilizaciones milenariamente más antiguas que nosotros en un pasado remotísimo? Pues pueden haber fabricado perfectísimamente a ese microorganismo destinado a desarrollarse en el futuro para llegar a ser lo que somos hoy nosotros. Recuérdese, si algún científico se sonríe, de que una encuesta de la Generalitat de Cataluña, publicada el 24 de febrero de este año, del 92, indica que el 80% de los científicos catalanes creen que, literalmente, la biología está abierta incluso a la fabricación de un ser humano. Después de la fabricación, parece ser que hubo, si nos tenemos a los datos científicos, siempre científicos, hubo una mutación en la especie humana. De esto no hace mucho, hace solamente unos 200.000 años. El extremo más lejano serían 290.000 años, el más cercano 180.000. El término medio más o menos puede ser los 200.000 años atrás. ¿Por qué afirmamos que hubo una mutación? Porque dos equipos de científicos norteamericanos en el año 88 publicaron simultáneamente sus conclusiones en este sentido. En la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, en enero del 88, Rebecca Kahn, Alan Wilson y Martha Stoneking publicaron los resultados de sus investigaciones. Habían recogido las placentas de 147 mujeres embarazadas de África, América, Europa, Asia, Nueva Guinea y Australia. ¿Por qué? Porque buscaban un ADN puro. Y hay que, en la placenta de una mujer embarazada es donde mejor tejido puro hay para hallar el ADN puro. Las células del núcleo de la célula contiene información genética masculina y femenina, como todos sabéis. Pero el núcleo está rodeado por algo que se conoce por el mitocondrio, en el cual únicamente hay información genética femenina, con la cual no hay variación alguna. La variación la introduce el elemento masculino que está en el núcleo de la célula. En el mitocondrio solo hay, como digo, información femenina, con lo cual viene por línea directa de la abuela a la madre, a la hija, y por proceso inverso llegas a tu tatarabuela. Esta máxima tatarabuela coinciden dos equipos de la Universidad de Berkeley y la de Emory en que convergen en un punto situado entre estos 290 y 180.000 años atrás, en una única mujer, que no quiere decir que fuera la primera mujer de la humanidad, sino que todos los humanos que hoy poblamos el planeta procedemos de ella. ¿Por qué? Porque su descendencia ha sido la más fuerte y han ido extinguiéndose las demás descendencias de las demás mujeres. Esta mujer sería musculada y morena. Y de acuerdo con la tesis de la Universidad de Berkeley, sería oriunda de África, y de acuerdo con la tesis de la Universidad de Emory, sería oriunda de algún lugar de China. Es el único punto en el que no se ponen de acuerdo. Recuerdo como anécdota que entre África y China, al lado de la Meca, en la península arábiga, hay una ciudad, antes era un pequeño pueblo que se llama Jeddah. Jeddah en árabe significa abuela, y en Jeddah hay un recinto sagrado que no se puede pisar porque milenariamente, tradicionalmente, aquella es la tumba de la madre de la humanidad, la tumba de Eva. Podría ser ahí, tal vez, el origen, pero es pura anécdota. Para que podamos aceptar una fabricación nuestra en manos de una civilización desconocida y una mutación posterior, hay que partir de unas premisas básicas, ineludibles. Primero, que haya
vida inteligente en el espacio. Segundo, que esta vida inteligente en el espacio sea capaz de llegar hasta aquí, hasta nuestro planeta. Y tercero, posiblemente que no estemos solos aquí, sino que algún representante de esta vida inteligente pues siga cerca de nosotros, y serían para mí estos objetos volantes, o algunos de ellos que hoy en día siguen viéndose, que no intervienen directamente, pero sí intervienen sutilmente, como luego veremos en el curso de la historia humana. En el pasado, vamos a ver ahora evidencias de estas visitas. En el pasado, estas visitas fueron tomadas siempre necesariamente como visitas de seres divinos, de dioses. ¿Por qué? Porque hacían cosas que el ser humano de la época antigua era incapaz de hacer ni de comprender. Llegaba gente de las alturas, hacía cosas milagrosas para nosotros. Eran tratados como dioses y por lo tanto en aquella época sí convivían, según todas las tradiciones, abiertamente con el ser humano. Se daban a conocer como divinidades y cohabitaban con el ser humano sobre el planeta Tierra. A medida que nosotros hemos ido creciendo, desarrollando nuestra inteligencia y nuestra tecnología sobre todo, y hemos ido desarrollando posibilidades y potenciales nuestros que nos han llevado a imitar, cuanto menos, algunas de las cosas que hacían estos dioses, nos hemos ido dando cuenta que tal vez no eran tales dioses, sino solamente seres superiores a nosotros, que en un momento dado se confundían por su potencial superior con divinidades. Hoy en día bajan los mismos señores y nos los encontramos, y jamás se nos ocurriría hablar de Dios. Hablaríamos de seres desconocidos, tal vez superiores tecnológicamente, lo cual no implica en absoluto que ética ni moralmente sean superiores a nosotros. Simplemente tienen una tecnología mayor, más avanzada. Hoy en día, digo, hablamos de ovnis. Antiguamente estos ovnis habían sido pues visiones de Yahvé, por ejemplo. El 11 de septiembre de 1952, Marshall Chatwell, entonces director adjunto de la Oficina de Inteligencia Científica de la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, le envía un informe interno a su director, al director de la CIA, en que literalmente le dice: el problema OVNI excede el nivel de las responsabilidades individuales del Departamento de Inteligencia Científica de la CIA y es de tal importancia que merece la competencia y la acción del Consejo de Seguridad Nacional. Repito, es un informe del Departamento de Inteligencia Científica, remarco, científica, de la CIA. El 2 de diciembre del mismo año, 52, el mismo Marshall Chatwell vuelve a enviar un informe a su director y le dice: algo está ocurriendo y debe tener nuestra atención inmediata. Los avistamientos de objetos inexplicables a grandes alturas, viajando a altas velocidades en las cercanías de importantes instalaciones defensivas americanas, son de tal naturaleza que no pueden ser atribuibles a fenómenos naturales o a vehículos aéreos de tipo conocido. 10 años antes de estos informes del 52 comienza realmente el fenómeno OVNI como problema de seguridad para los Estados Unidos. Concretamente el 25 de febrero de 1942, mientras las tropas americanas, esto eran 80 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, las tropas americanas estaban embarcando en la costa de California con destino al frente del Pacífico, y de repente el 25 de febrero de noche se presentan 15 aparatos voladores desconocidos sobre las tropas americanas. En aquel momento la inteligencia americana y los militares americanos pensaron que eran aparatos de reconocimiento japoneses que estaban sobrevolando el embarque de tropas americanas. Se efectuaron 1.430 disparos antiaéreos contra esos 15 aparatos que volaban a baja altura y a muy poca velocidad y tenían que haber sido derribados. Ni uno solo de ellos fue derribado. Aparece una foto de estos aparatos nocturna en Los Angeles Times del 26 de febrero de 42. El informe final del mando de Alaska que coordinaba la operación y firmado por el general George Marshall, informe final al presidente de Estados Unidos, habla por primera vez en un documento oficial americano de objetos voladores no identificados. Y ahí nace, porque no fueron identificados en situación de guerra y en pleno territorio americano, el secreto militar sobre los ovnis en los Estados Unidos. Vamos a ver qué opina la comunidad científica internacional de este tema. Por lo general, la comunidad científica internacional no acepta la visita de seres extraterrestres al planeta Tierra. Creen que es imposible realizar el viaje de algún lugar habitado en el cosmos hasta nosotros. Sí aceptan, por lo general, la comunidad científica internacional la posibilidad de la existencia de civilizaciones inteligentes en algún
SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre liderada por los americanos, y que en este mismo año de 1992 está incentivada con un nuevo programa que durará 10 años a partir de este año, en que se van a sondear por medio de la radioastronomía 773 estrellas similares a nuestro Sol que se hallan a menos de 80 años luz de nuestro Sol, de nuestro sistema. En cada una de estas 773 estrellas van a rastrearse nada menos que 2.000 millones de canales de radio en busca de señales inteligentes. Por otra parte, la parte soviética tiene un programa en marcha, o tenía, en este momento no sé cómo está, con todo el disgregamiento, pero supongo que a nivel científico continúa, el programa CETI, Communication with Extraterrestrial Intelligence, comunicación con inteligencias extraterrestres, que ya en época tan temprana como en el año 74 emitió un informe de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, un informe muy largo de cómo había que buscar inteligencias extraterrestres, y solamente cito un párrafo porque se acercan a cómo hay que buscarlo, y recuerdo que se trata una vez más de un informe científico de la Academia de Ciencias Soviética. Merece particular atención, dice este informe, la posibilidad de que sondas lanzadas por civilizaciones extraterrestres se encuentren actualmente en el sistema solar, en nuestro sistema solar, y posiblemente en órbita alrededor de la Tierra. Por otra parte, todos sabéis que las sondas Voyager y Pioneer llevan adosadas unas placas y toda una información codificada de su procedencia, y no regresan a la Tierra. Por otra inversión, el equipo científico se gasta millones de dólares en esta preparación de este mensaje al cosmos, sabiendo que no regresa a la Tierra. Es que va destinado, al menos en hipótesis, hipotéticamente, a alguien inteligente. Por otra parte, Armstrong y Aldrin en el Apolo 11 también dejaron sobre la Luna una placa firmada por ellos, por los astronautas y por el presidente de los Estados Unidos, en que se dice que llegaron ahí en son de paz, en nombre de toda humanidad. La humanidad nuestra ya sabe que llegaron ahí, por lo tanto la placa es para alguien que no es de este planeta. ¿Desde cuándo nos visitan? Si nos tenemos a los rusos, ¿desde cuándo nos visitan estos seres supuestamente extraterrestres? Pues yo diría que desde siempre. Por lo menos tenemos datos comprobables, de que desde hace 10.000 años sí vienen por aquí. Lo digo porque hay unos mapas, conocidos como los mapas de Peary Race, trazados en 1513 por un almirante de la flota turca, realmente Peary Race, que era comandante de la flota turca en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico. Y este hombre trazó unos mapas que él mismo, en las leyendas que acompañan a sus mapas, y donde explica su procedencia, dice que proceden de unos mapas muchísimo más antiguos que él recibió de diferentes fuentes, una de ellas un piloto de Cristóbal Colón, que fue capturado en aguas de la península ibérica. Estos mapas reflejan, una parte de ellos, son 4 bloques de mapas que reflejan todo el planeta, pero solamente se conservan actualmente en el Museo Topkapi en Istambul, la parte que refleja el Atlántico, incluyendo la península ibérica, la parte occidental de África y las costas americanas. En estos mapas se reflejan la costa atlántica americana en su totalidad, en su orografía correcta, con la peculiaridad de que en Tierra del Fuego, el estrecho sur, el cono sur norteamericano, enlaza directamente con la Antártida, en lo que hoy es agua del estrecho de Drake, en el sur de América. Ahí no hay solución de continuidad. Es más, refleja la orografía de la Antártida tal como fue hace miles de años y tal como hoy no se puede ver porque está cubierta por centenares o decenas de miles, centenas o decenas de millas de hielo de espesor. Sabemos que la orografía es correcta porque con ocasión del Año Geofísico Internacional en el 57 y con estudios posteriores de los satélites artificiales se ha podido comprobar que realmente la orografía que hay debajo de esta capa de hielo actual corresponde a la que reflejan los mapas de Peary Race, pero corresponde a la orografía terrestre de aquella zona del planeta, según todos los geógrafos y geólogos, de hace
Y un conocido cartógrafo norteamericano, Arlington Marbury, dijo en su momento que es inexplicable, no nos explicamos cómo han podido trazarse estos mapas sin el concurso de la aviación, hace 10.000 años. Nos vamos a una prueba indirecta de una inteligencia superior con un apócrifo, pero poco importa que sea apócrifo, pues un texto del siglo III de nuestra era, titulado La visión de Isaías. En este texto, el profeta Isaías duda de la magnificencia del Creador. Duda tanto que logra que un emisario del Creador descienda de las alturas y diga: acompáñame arriba, que te voy a enseñar para que te convenzas. Le acompaña, y cuando ya Isaías en las alturas está convencido de la magnificencia del Creador, el emisario le dice: bien, ya has visto lo que hay, te devuelvo a tu lugar de origen. Isaías dice: tan pronto, si solo llevo 2 horas aquí. El emisario le contesta: 2 horas no, 32 años. Y ante la cara de horror de Isaías, dice: tranquilo, para ti habrán pasado 2 horas. Para los que has dejado en tu lugar de origen han pasado 32 años. Me importa muy poco que sea un apócrifo, que la Iglesia lo acepte o no. Me importa poco que ese haya sido realmente un viaje a algún lugar en las alturas en una época tan remota como el siglo III o anterior. Lo importantísimo es que un señor humano que escribe este texto en el siglo III sea capaz de poner un ejemplo práctico de la teoría de la relatividad emitida en nuestros días por Albert Einstein. Y si alguien me lo puede explicar de los científicos, que me lo explique, por favor. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en épocas muy remotas también del Antiguo Testamento, junto al río Quebar, describe el avistamiento de una nave voladora, un carro volante, como le dicen, que desciende de repente a las alturas y se posa muy cerca de él, en la ribera del río Quebar, cerca de Babilonia. De este objeto surge una figura que él nunca denomina como humana directamente, pero es muy similar, dice siempre una semejanza de la apariencia de un hombre, una semejanza de la apariencia de un ser humano, que le habla incluso. Bien, y von Däniken, que esta tarde, si todo bien, esperamos que esté aquí, si Sorian llega a tiempo, estará seguro, porque no sabemos si estará, aprovecho para decirlo, ¿no? Si estará a primera hora como estaba previsto y programado a las 4:30, porque Sorian llega muy justo, o si llegará un poco más tarde, en cuyo caso invertiríamos el orden y haríamos primero la rueda, la mesa redonda, perdón, la pasaríamos a las 4:30 y a las 6 hablaría Erich von Däniken. Erich von Däniken publicó sus tesis sobre el avistamiento de Ezequiel, diciendo que para él era pues una nave extraterrestre que venía a contactar con el contactado Ezequiel. Un científico americano, Joseph Blumrich, de origen austríaco, director de la Oficina de Proyectos en Pasadena de la NASA, quiso mofarse de esta afirmación de uno de los libros de Däniken y se preparó a desmentirlo y se documentó extensamente en el texto de Ezequiel. A medida que iba avanzando en sus estudios, se iba convenciendo de que aquello no era broma y que realmente podía tratarse de un aparato volante descrito en la antigüedad. Empezó a hacer sus cálculos científicos y concluyó que efectivamente lo que está describiendo la Biblia en el texto de Ezequiel era la descripción tecnológica, con otras palabras, de un objeto volante de entrada en la atmósfera terrestre. Tanto es así que hizo sus maquetas, sus estudios, aquello funcionaba, y la famosa rueda en rueda, que ningún teólogo se ha podido explicar, a menos que yo sepa, él la llegó a patentar, la explicó tecnológicamente y la llegó a patentar en Estados Unidos como una rueda perfecta omnidireccional. Moisés, en el libro del Éxodo, es un contactado más de un señor que se llama Yahvé, que en ningún momento el señor Yahvé puede ser confundido con la imagen de Dios. Yahvé guía al pueblo de Israel y a su caudillo Moisés desde Egipto hasta su tierra de provisión, pero los guía en un objeto físicamente visible, una nube blanca de día que les guía, una nube luminosa de noche que les guía, una nube capaz de descender y de pararse, una nube que da órdenes, una nube que desciende sobre un monte para contactar. ¿A alguien se le acaba aquí la... Espera un momento.
ve que es capaz de descender hasta un monte concreto, citar a Moisés para que penetre en ella y poder dialogar con él durante muchos días, con la advertencia especial a Moisés de que advierta a todo su pueblo que nadie se acerca más allá de la base de la montaña, porque podría ser peligroso para ellos este acercamiento. Podríamos interpretar un tipo de radiación que podría afectar al pueblo de Israel, aunque no se nos explica en estos textos cómo no quedó afectado el propio Moisés. Digo que no puede ser Dios por estas manifestaciones físicas, que sí a lo mejor pueden ser para que el hombre vea a Dios, podría interpretarse que fueran nubes concretas que Dios envía en esta forma. Pero lo que no es explicable que sea Dios es que este mismo Señor le diga a Moisés: si tú me eres fiel y todo tu pueblo me es fiel y me seguís, yo os protegeré, os guiaré y aniquilaré delante vuestro a todo aquel que se ponga en vuestro camino, amorreos, filisteos, jebuseos, cananeos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya demostró con los egipcios, cuando ellos huían al ver la nube que protegía a los israelíes, ya a los egipcios los aniquiló en su huida, en retirada, lo cual Dios pienso que no haría, si es que existe. Y menos aún Dios aniquilaría con su terror, dice: enviaré delante vuestro a mi terror para que aniquile a quien se os ponga por delante. Por lo tanto, para mí Yahvé no es más que un señor feudal cósmico, además de cercanías provinciano, de aquí mismo. Por lo tanto, cae más en el estudio, no de la teología, sino en el estudio de unos posibles seres inteligentes llegados hasta este planeta para jugar con nosotros en un juego para nosotros. Creo que no es muy beneficioso, al menos nadie nos ha aclarado para qué es o qué beneficio sacamos de él, y en cambio parece ser que es de algún beneficio para ellos. Lo pide Yahvé: si me sois fieles os ayudaré. Lo dicen los fabricadores de polvo. No nos reconoce el muñequito que nos ha fabricado, por lo tanto no nos sirve. Lo dicen las tradiciones de Marduk en Mesopotamia: fabricaré un obrero sumiso para el servicio de los dioses, etc. Lo curioso de Moisés es que al otro lado del Gran Mar, en México, los aztecas vivieron una historia parecida, y esto creo que Salvador Freixedo lo puede explicar mucho mejor que yo, que está aquí presente. Los aztecas narran que ellos tuvieron un éxodo similar al del pueblo de Israel, lo único que si Israel tuvo que caminar 40 años por el desierto, los aztecas les obligaron a caminar 400 años hasta encontrar su lugar de reposo, y los pobrecitos iban clamando al cielo de vez en cuando: ya nos gusta este valle, Señor, nos queremos quedar aquí. Pues no pararéis hasta que encontréis a una gruña, a un águila que devore a una serpiente. En aquel lugar descansaréis y viviréis. Es exactamente el lago donde hoy está la Ciudad de México, y es el símbolo de la Ciudad de México, además el lago, la serpiente y el águila. Bien, lo curioso es que ahí un señor guía celeste, como fue Yahvé para Moisés, el señor Huitzilopochtli, guía al pueblo de Israel con la peculiaridad de que el guía del pueblo azteca se llama Moshi, no Moisés, pero sí Moshi, y con la peculiaridad de que los aztecas hablan de que en este éxodo obligado para ellos llevaban un cofre con el cual se comunicaban con la divinidad, igual que el pueblo de Israel con el arca de la alianza. Cicerón, en su libro de Natura de Oro, de la naturaleza de los dioses, insinúa que los dioscurus, Castor y Pollux, integrantes de la expedición de los argonautas, intervinieron desde el cielo en favor, en defensa de Roma, y lo hicieron en el año 498 antes de Jesucristo, con motivo de que el exiliado Tarquino, en unión de 36 ciudades de la Liga Latina, se dirige contra Roma para conquistarla. Roma estaba defendida por Octavio Manilio. Octavio Manilio guía a la Liga Latina contra Roma, que estaba defendida por Aulio Postumio. Aulio Postumio, en su desespero al ver todas aquellas tropas de 37 ciudades unidas, acercándose, amenazantes contra Roma, pide a Castor, le ofrece un templo a cambio de la victoria en aquella batalla que él tiene de antemano perdida por su inferioridad numérica
guían a las tropas romanas y vencen a sus opositores. Atención con estos jinetes de blanco corcel que descienden de las alturas para defender a un bando humano contra otro, porque aparecerán a lo largo de la historia. Antes vamos a ver, luego veremos algunos jinetes de estos. Siempre, además, en defensa del símbolo de la cruz contra los infieles, sean estos moros, infieles entre comillas naturalmente, sean estos moros o sean indios en América, quien lleva el estandarte de la cruz se ve protegido por estos jinetes celestes que descienden. Pero antes veremos otras manifestaciones celestes históricas que intervienen en la historia humana. César, y lo cuenta Plutarco en las biografías que hace de César y de Pompeyo, narra que en el año 48 a.C., mientras César estaba pasando revista de madrugada, de mañana, a sus tropas en la Tesalia, antes de la batalla de Frascati, contra Pompeyo, muchísimo más numeroso que él en tropa, de repente desciende un objeto luminoso del cielo, cae entre las tropas de Pompeyo y esto decide la victoria final de César contra Pompeyo. Repito, mucho más exiguo César que Pompeyo con sus tropas. Una intervención de arriba en favor de uno de los dos bandos. Intervención en la historia humana. Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, y ahora vamos a ver cruces en el cielo, Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, narra que en el año 65 estuvo pendida sobre Jerusalén una cometa y una espada larga, una cruz, durante todo un año. En el año 312, Constantino el Grande, en aquel momento todavía pagano, se dirige contra Roma, defendida por Magencio, y clamaba al cielo una ayuda. Roma en aquel momento era cristiana. Eusebio de Cesarea, su biógrafo, el biógrafo de Constantino el Grande, en la vida de Constantino refiere cómo de repente Constantino y todos sus oficiales y parte de su tropa ven en el cielo el signo luminoso de la cruz o de la espada, que es lo mismo. Y han dado unas letras, una inscripción en el cielo luminosa que decía: con este signo vencerás. A la noche siguiente, Constantino tiene una visión en que un ser luminoso le comunica que si fabrica un estandarte con la cruz, vencerá en esta batalla de antemano perdida. Realmente fabrica el estandarte, gana la batalla y se convierte él y toda su tropa al cristianismo. Intervención de arriba en favor de un bando humano contra otro. Si esto es así, otros infieles también van a caer bajo el signo de la cruz y se van a convertir. Me refiero al siglo IX, en que Carlomagno deja sus tropas en Alemania y se dirige a Italia para otros menesteres. Mientras está en Italia, los sajones atacan el castillo de Sigisburg en el Rin, en Alemania, defendido por las tropas de Carlomagno. Los sajones llega un momento en que están a punto de asaltar el castillo y conquistarlo. En este momento aparecen dos escudos volantes, según las crónicas de la época, escudos volantes a baja altura que se paran encima del castillo de las tropas de Carlomagno. Los sajones que iban a conquistar en este momento el castillo huyen despavoridos por estos dos escudos volantes. No solamente huyen y pierden la batalla, sino que en bloque se convierten al cristianismo. Intervención de arriba, física, en favor de uno de los bandos y siempre en contra de quien no lleva el signo de la cruz. Enlaza la defensa de la cruz con los jinetes blancos, enigmáticos, que ayudaron a Aurelio Postumio en la defensa de Roma. En Cataluña, cuando los árabes estaban dominando Barcelona, el conde Borrell II se reúne en la ciudad de Manresa con muy pocos hombres de Paratge, nobles del lugar, con 9 concretamente, que esto es muy importante, pues se repite a lo largo de la historia y de los lugares, los 9 hombres de la Reconquista, con 9 hombres de Paratge, nobles, que con sus tropas exiguas se dirigen a Barcelona para reconquistarla del absolutamente superior enemigo árabe que tienen ahí instalado. En el momento en que llegan a Barcelona, aparece en las alturas un jinete blanco, radiante, portador del signo de la cruz, que desciende en un caballo luminoso. Son crónicas de la época. No piensen que estamos hablando de fantasías. Son crónicas todas de
fuese tal como vino, ascendiendo en un rayo en su caballo hacia el cielo. Quedó como patrón de Cataluña por este hecho. Mágico, pero real. Jaime I, en la conquista de Mallorca, vivió exactamente la misma experiencia de este caballo luminoso. Los habitantes de Alcoy vivieron lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidades de ciudades españolas recuerdan en sus crónicas antiguas el caballero luminoso blanco que sobre caballo blanco descendió para defender su ciudad. No creo que sea un puro símbolo. Sería tan interesante estudiar cómo toda esta gente llegó a desarrollar este símbolo, cuando mucho más fácil era pensar crónicas y pensar que alguien descendió de las alturas, que en aquel momento un vehículo volante se interprete como caballo es absolutamente lógico, porque el único vehículo de Díaz del Castillo, me quedo siempre en crónicas históricas universitarias. Bernal Díaz del Castillo, cronista de Hernán Cortés, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva América, nos refiere cómo en el año 1527 estuvo pendida una espada larga, otra vez la luz con la espada, una espada larga, durante más de 20 días sin moverse del lugar, sobre las tropas españolas. Y dice Bernal Díaz del Castillo, lo vio y lo pudo ver toda la tropa española y quien estuviera ahí. Durante más de 20 días, una señal luminosa en forma de espada pendida encima del campamento español. El mismo Bernal Díaz del Castillo, en otro pasaje del libro, afirma que Montezuma, después de ser vencido por muy pocos teules, muy pocos españoles, y preguntados los indios de por qué se dejaron vencer por tan pocos teules, ellos dijeron que es que muy pocos días antes de que llegaran los españoles, apareció entre ellos, descendida de las alturas, una de Gleciguata, una señora, que les advirtió: cuidado con estos que van a venir, huid, porque ellos están destinados a señorearos, no tenéis nada que hacer. Pedro de Valdivia, en carta enviada a Carlos I de España y V de Alemania, en 1501, desde Chile, afirma que también ahí los indios, preguntados por qué se habían dejado ganar por un puñado de españoles que no conocían el terreno, en cambio los indios sí conocían el terreno y sus secretos, y eran muchísimo más, pero miles más que los españoles, ¿por qué se habían dejado vencer por los españoles? Afirmaron: es que pocos días antes de que llegarais, descendió de las alturas un hombre viejo sobre un caballo blanco que cayó entre nosotros y nos advirtió: huid, que estos que llegan os van a ganar. Intervenciones una tras otra desde el cielo en favor de un bando humano contra el otro. 3 días antes, afirmaron los mismos indios en Chile, cayó una cometa entre ellos, de la cual salió una dama, una señora blanca, luminosa, que les advirtió: cuidado, estos que vendrán son quienes tienen que dominar esta tierra. Encauzamiento de la historia humana. Hace ahora 6 años yo hice una investigación exhaustiva de una pequeña isla en el Pacífico, en la Micronesia, la isla de Pohnpei, o Ponape. Y dentro de la mucha tradición que recogí en esta isla de los nativos, me sorprendió una sobremanera, porque enlaza con estas tradiciones de América. Hubo una batalla entre 2 bandos de esta isla, muy pequeña, más pequeña que Ibiza, por ejemplo, de la gente de Matolerín con la gente de Paliquir, 2 tribus enfrentadas. En el momento en que la gente de Matolerín, mucho más exiguos en tropa que las de Paliquir, iban a perder la batalla, de repente aparece una mujer radiante de la gente de Paliquir, una mujer que asciende la figura luminosa de tamaño normal humano hasta cubrir todo el cielo, va ensanchándose, y con esto huyen despavoridos la gente de Paliquir y vence la gente de Matolerín, mucho más exiguos. La misma historia que cuentan los indios, la misma historia de los árabes en persona, etcétera, 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 o de Roma con Castro. Con la peculiaridad de que el fenómeno en el Pacífico, una isla que no conoce nada más que su propio entorno, incluso que su propia lengua es la de la isla, y las islas de alrededor son diferentes porque no han viajado más allá. El fenómeno del ensanchamiento de esta figura celeste hasta cubrir todo el cielo es exactamente lo mismo que nos cuenta Mahoma en el Corán, cuando las aleyas del Señor que vio en el cielo y transcribió cuando era analfabeto iban cubriendo, desde ser un puntito luminoso, iban ensanchándose hasta cubrir toda la extensión celeste. Otros objetos volantes no identificados en la conquista de América los refiere Pedro Cieza de León, Fray Diego, Fray Juanico Serra, etcétera, etcétera, etcétera. En el archivo de Indias se pueden encontrar todos ellos. En la época clásica, de
Mediterráneo hablan de objetos volantes no identificados, crónicas, una tras otra, de Cicerón, de Tito Livio, de Séneca, etcétera, etcétera, etcétera. Ovnis vistos y referidos en crónicas de la época los vieron, por ejemplo, gente como Tutmosis III el Grande en Egipto, Alejandro Magno y Timoleón en el siglo IV a.C., Cayo Julio César y Pompeyo en el siglo I a.C., etcétera, etcétera, etcétera. En otro aspecto del tema, quien quiera darse una vuelta por Florencia, puede visitar el Palazzo Vecchio en Florencia y ver en la sala de Saturno un cuadro de la escuela de Filippo Lippi del siglo XV, en que hay una Madonna con un pastorcillo que mira asombrado al cielo, un perro al lado del que está ladrando a las alturas, y si miramos hacia donde mira el perro y hacia donde mira el campesino o el pastor asombrado, vemos un objeto físico volante tendido encima de la Virgen. Quien quiera ir a verlo y me diga qué es aquello, si no es un objeto volante identificado, también será bien recibido. Nos vamos a África, cambiamos de escenario y nos vamos a la tribu de los Dogones, en las alturas de Bandiagarán, en Mali, en la República de Mali. Los Dogones afirman que desde el siglo XII, y esto no lo afirman ellos, sino lo explicaré porque sabemos que es desde el siglo XII, por lo menos, ellos saben que lo más importante, el elemento más importante que existe en el universo es la estrella de Sirio. Pero afirman no el gran punto luminoso que vemos y conocemos por Sirio, sino otro elemento pequeño que está al lado de Sirio. Este elemento pequeño es invisible para el ser humano desde la Tierra. Sirio es un sistema doble, una estrella doble formada por Sirio A, que es la estrella principal, y una pequeña estrella que orbita en torno a Sirio A, que los astrónomos conocen por Sirio B, y juntas forman un solo punto luminoso para el ojo humano, conocido por Sirio. Sirio B es descubierto por la astronomía nuestra actual en el año 1862. Antes nadie sabía que existía, excepto los Dogones en Mali. No solo dicen que existe, sino que saben que es invisible, pero lo adoran. No lo ven, pero tienen un dibujo ritual de la órbita de Sirio B alrededor de Sirio A que coincide exactamente con la órbita astronómica de Sirio B alrededor de Sirio A. No solo esto, sino que dicen que es un elemento absolutamente pequeño, y la moderna astronomía ha confirmado que Sirio B es una enana blanca, por lo tanto un cuerpo celeste pequeño. No solo esto, dicen los Dogones, sino que lo que ellos adoran es lo más pesado que hay en el mundo. Todos los granos de trigo y de lo que sea de todo el mundo no llegan a pesar lo que pesa este punto luminoso que ellos adoran. Y realmente la astronomía moderna confirma que como enana blanca, Sirio B es una estrella absolutamente densa y pesadísima, por tanto. Más aún, los Dogones cada 50 años celebran en honor a Sigi, descendido de las alturas, para explicarles el conocimiento de este punto luminoso. En honor a él, cada 50 años se celebran sus festividades tribales. Y asombroso es ver que la astronomía moderna confirma que la órbita, que el ciclo orbital de Sirio B alrededor de Sirio A es de 50 años. ¿Por qué decimos que desde el siglo XII? Porque cada vez que celebran una de estas festividades, cada 50 años, fabrican cada joven, cada brujo de las tribus Dogones, una gran tinaja ritual con cerveza fermentada, de la cual toda la tribu bebe en sus casos particulares. Pero bien, se fabrica una tinaja por tribu, y sumando las tinajas que se conservan, sumando las que hay, se llega a un punto que se remonta al siglo XII, por lo menos, tal vez es más antiguo, pero desde el siglo XII sí que se hace este conocimiento. Cuando se les pregunta a los Dogones cómo ellos han adquirido este conocimiento sobre este punto luminoso, afirman que en épocas remotas, cuentan sus antepasados, descendió a las alturas un arca incandescente que en el momento de llegar a tomar tierra, a tocar la tierra, levantaba polvo de la llanura en donde se posó, que del estado incandescente rojo pasó a un estado blanco en cuanto estuvo parado sobre el suelo. De ahí salieron unos seres que les explicaron esta historia. Si Sirio B es invisible por el ojo humano, y en cambio alguien lo conocía en el siglo XII, hay otro fenómeno parecido en los textos de Jonathan Swift. De repente, Gulliver, el personaje de los viajes de Gulliver, sabe que Marte está orbitado por
por dos satélites, Phobos y Deimos, que nadie es capaz de ver en aquel momento desde el planeta Tierra. Los satélites de Marte han sido descubiertos por Asaph Hall en el año 1877 por medio de la astronomía. En cambio, 150 años antes, Jonathan Swift, en 1727, publica Los viajes de Gulliver y afirma, entonces pone en boca de Gulliver, que él estaba durmiendo una tarde sobre una roca cuando se despierta porque de repente nota que entre él y el sol había una sombra. Abre los ojos y ve entre el sol y él una isla volante, un cuerpo opaco que le tapa parte del sol, una isla volante movida por una piedra magnética cuyos habitantes le comunican que Marte está orbitado por dos satélites y da los parámetros astronómicos correctos de estos dos satélites. ¿Cómo lo pudo saber? No lo sabemos, pero parece ser otra influencia de alguna inteligencia en el ser humano. Si realmente Jonathan Swift vio esta isla volante, o si en sueños alguien le infundió este conocimiento, como tantos científicos que han llegado a sus conocimientos y los reconocen, por ejemplo, Mendeleev en su tabla de los elementos, han llegado a sus conocimientos en sueños, cabe pensar que una inteligencia no humana influye también en nuestro desarrollo de esta forma invisible pero efectiva. Podría hablar de Julio Verne, que también habla del viaje de la Tierra a la Luna con parámetros absolutamente correctos y 100 años antes de que las naves Apolo, las cápsulas Apolo llegaran a la Luna. Julio Verne afirma que serán 3 los astronautas. Dice que la nave partirá de Stonehill en Florida, en Estados Unidos, a 200 millas escasas de Cabo Canaveral, donde realmente luego partió el Apolo 8, el primero que llegó a la Luna, a orbitar la Luna. No solo esto, sino que dudan en la novela de Julio Verne, dudan los científicos en si lanzar el objeto desde Florida o desde la costa meridional de Texas, en el Golfo de México. Y realmente la NASA tiene justo estos dos enclaves, Florida para los lanzamientos y Houston en la costa meridional de Texas, donde está la central de la NASA. Da además las medidas exactas de la cápsula y el peso exacto, tanto es así que a los tripulantes de Apolo 8, creo recordar, le enviaron al nieto de Julio Verne una carta de recuerdo de su vuelo a la Luna y indicándole que felicitaran a él en nombre de ellos a su abuelo, a través de él, por haber dado la medida exacta de la cápsula, los pesos exactos, los días del viaje. No solo esto, sino que cae en la novela de Julio Verne, la cápsula es recogida en el Pacífico a escasas 2,5 millas de distancia de donde cayó la primera cápsula de Apolo que llegó a la Luna, la de Apolo 8. 2,5 millas. Considérese que el Pacífico tiene 165 millones de kilómetros cuadrados. Esto es una diana, pienso que precisísima. Y si del Pacífico nos vamos a todo el globo, porque Julio Verne no podía, porque saber que en el Pacífico sí, no, en todo el globo terráqueo son 510 millones de kilómetros cuadrados para llegar a una diana de 2,5 millas. En 1883, el director del Observatorio de Zacatecas en México, José Bonilla, en las noches del 12 y 13 de agosto de 1883, refiere que desde su observatorio él y su ayudante pudieron ver y parcialmente fotografiar 447 ovnis que cruzaban ante el disco lunar. Está publicado este informe en la publicación francesa especializada en la astronomía de 1886. Y vamos ya a nuestro siglo para dar un poco de repaso de ovnis de hoy y acabo. En 1949, un oficial de la Marina norteamericana estaba siguiendo con el Teodorito el lanzamiento de un cohete en la base de White Sands en Nuevo México, en abril de 1949. De repente ve como dos objetos volantes no americanos acompañan el vuelo, el lanzamiento de este cohete y lo orbitan inteligentemente en su vuelo, dando vueltas alrededor del cohete. La velocidad que desarrollan estos dos objetos no conocidos es de 28.000 kilómetros hora. Velocidad absolutamente inalcanzable por ningún aparato humano en el año 49, y en cambio estaban maniobrando de forma inteligente. Otra inteligencia que estaba actuando junto a nosotros. El 27 de octubre del 54, para aquellos que digan yo creeré cuando veo bajar un ovni en la Plaza de España en Madrid, por ejemplo. Y antes no. El 27 de
de octubre de 1954, el árbitro del partido de fútbol entre el Florencia y el Pistoia tuvo que suspender momentáneamente el partido porque dos objetos volantes no identificados se dedicaron a pararse encima del estadio, lo vieron todos los jugadores, el árbitro y todos los espectadores, y contemplar el partido. Naturalmente, cuando aquí encima pararon el partido y en vez de ser mirados, miraron lo que había. Toda la ciudad de Florencia es testigo, la ciudad que estaba mirando al cielo, de este hecho. El 11 de noviembre de 1979, finalmente, en España, para poner el ejemplo de aquí, un avión de la TAE comercial que volaba desde Palma a Gran Canaria, a la Palma de Gran Canaria, se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia sobre la vertical de Valencia, con un pasaje formado por alemanes, suizos y ingleses, que para que un piloto se atreva a eso, sabiendo que le va al cargo, y más en una compañía pequeña, con lo que cuesta, ya no el perder el combustible, el alterar la ruta del vuelo, sino el pagar la estancia de unos turistas extranjeros, además alemanes, que son muy peligrosos, y suizos, que van a hacer reclamaciones muy serias. Y pedir además, inmediatamente, cuando el control de Barcelona le pregunta si quiere interceptación militar del bicho que tenía al lado, como dice, y que le obligó a parar, dice sí, naturalmente y de inmediato. Para pedir todo eso, hay que estar muy seguro de que está en un peligro inminente, como les decía. Concretamente, el capitán Lerro de Tejada, ya muerto, mientras tanto, que dijo, yo con este bicho al lado me sigo volando. Y era un hombre muy experimentado, y para pedir todo eso tenía que haber visto algo muy real. No solo así, sino que el control de Barcelona también vio este bicho en pantalla, y luego, una vez descendido el aparato en Manises, en el aeropuerto de Manises, el mismo personal del aeropuerto de Manises fue testigo de dos objetos volantes circulares que estuvieron pendiendo sobre Manises un buen tiempo. El Mirage, que salió de la base de los Llanos en misión de interceptación, cuando quiso interceptar a estos aparatos, cuando ya los tuvo a la vista, el piloto dijo aquello tan gracioso a su central, dice, ya lo tengo, ¿qué hago? ¿Lo echo de España? Y en vez de echarlo de España, se le bloquean sus computadores de vuelo, y le disparó, y el objeto comienza a perseguirlo a él hasta que él sale con diarrea, no sé por testimonios, volviendo a la base de los Llanos. Finalmente, ya que estamos en una aula de enseñanza, quiero hacer referencia, es lo último que voy a hacer. Un libro que aprenden los cadetes de la Fuerza Aérea Norteamericana. El volumen segundo, en concreto, de la Introducción a la Ciencia Espacial, dice en uno de sus párrafos a todos los cadetes, futuros pilotos americanos, hablando de objetos volantes no identificados. Dice, las visiones de objetos volantes no identificados se remontan a una antigüedad de 47.000 años. Es absolutamente desconcertante el que un libro de estudio americano diga esto de 47.000 años. No dicen por qué lo dicen, pero por otros conocimientos más esotéricos esto es correcto. Dice más, los objetos volantes no identificados son objetos materiales pilotados o controlados por control remoto por seres que son de fuera de este planeta. Muchas gracias. Bien, bien. Mire, yo voy a empezar exponiendo una dificultad lógica y luego sugiriendo una hipótesis explicativa. Primera dificultad lógica. No soy capaz de encontrar una explicación coherente entre lo que sabemos de esos fenómenos por los sentidos corporales ayudados por la técnica moderna, pueden ser telescopios o radares o máquinas fotográficas. Tenemos la evidencia de que existen esos objetos. Se captan señales y se captan formas y velocidades. Sin embargo, cuando se trata de descubrir seres en otros planetas o en otras galaxias, pues no aparece nada. ¿Cómo es posible, si tratamos de explicar esto en términos espaciotemporales, no los vemos porque viven o habitan en planetas lejanísimos, pero ya llegan las ondas, hablabas de estrellas a 80 años luz? Eso queda mucho más lejos que Júpiter y que todos los planetas de nuestro sistema solar. Bueno, y esta dificultad no soy capaz de digerirla.
¿eh? Tratar de localizarlos a miles de millones de kilómetros y no aparece ninguna señal todavía, y sin embargo ya tenemos señales pues, más cercanas a nuestro mundo. La sugerencia que hago es esta. Hoy se está haciendo en Luxemburgo, por ejemplo, en otros lugares de Europa, una experiencia apasionante, y es la materialización de imágenes de personas muertas. Se materializa su imagen y su voz en lo que se llama psicofonías y psicoimágenes. Personas muertas hace 40 o 50 años aparecen vivas en el vídeo. Entonces, partiendo de este hecho más cercano a nosotros, formulo la siguiente hipótesis. En vez de plantear el problema en términos de espacio-tiempo, seres muy lejanos que emplean muchos millones de años en desplazarse hasta nosotros, ¿no será más coherente y más capaz de llevarnos a mejores resultados plantear el problema en términos de dimensiones de la materia? ¿Cuántos niveles de materia sutil, de materia gruesa, de materia, no sé cuántas formas, constituyen el universo? Puede ser que estos seres sean inteligencias mucho más evolucionadas que nosotros, desencarnadas, si quieres tú, muertas, capaces de manejar la materia de nuestro mundo. Como el Sai Baba materializa una bandeja o materializa una Biblia con su mente, en cuestión de segundos, pues te presenta una bandeja y la ha fabricado con los átomos y moléculas que tiene a su alrededor. ¿No podrían ser estos señores habitantes de otros universos evolucionados con una mente capaz de dominar totalmente la materia de nuestro universo y ponerla a su disposición? Y se desmaterializa cuando tenemos que han volado a otra galaxia, si es que han desaparecido de la dimensión material visible y se han refugiado en una dimensión de la materia invisible. Sí. Antes que nada quiero decir que no tengo acciones con ningún extraterrestre, o sea, igual que sean extraterrestres. Intento una explicación, igual que tú, de un fenómeno. No descarto, conozco perfectamente las psicofonías, las psicoimágenes, y no sé, si te vas al mundo, por ejemplo, de las sanaciones no académicas, por llamarlo de alguna forma, pues muchos sanadores hablan de sus guías que están operando por ellos, los guías espirituales. Yo pienso que convive mucha más gente visible y no visible en el universo. No descarto lo que tú dices, al menos en algunos casos puede ser perfectamente eso. No tenemos elementos de medición para afirmar ni una cosa ni la otra. Por lógica, me parece ilógico que seamos los únicos habitantes del universo. Es una vez más el antropocentrismo. Pienso que todo este universo no se ha fabricado o no se ha creado o no ha nacido de la forma que sea, porque ningún científico me puede decir todavía cómo nació el universo. No creo que lo hayan hecho exclusivamente para los 5.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Debemos conceder a otros el placer o la desgracia de vivir también. Y pienso que, hablando de lógica, es lógico lo que tú dices, porque explica mucho de los fenómenos, explicaría todo el fenómeno de golpe. Pero por lógica tenemos que dar unas cartas de posibilidad a la existencia de otras civilizaciones en el universo. ¿Por qué las vemos aquí y no las vemos en su mundo? Pues mira, perdona, nosotros también llegamos a la pequeña isla de Pompey, que te dije antes, en el Pacífico, y los pompeyanos no han llegado nunca aquí. No nos han visto nunca, no saben lo que es Europa, pero nosotros vamos. ¿Por qué por señales de radio no los hemos captado? Cuidado. ¿Y si no les interesa? Nosotros ya podemos enviar lo que sea, si ellos no contestan, no nos enteramos. Por otra parte, los objetos volantes identificados, no identificados, en algunos casos, han evidenciado que pueden ser vistos por el ojo humano y no ser captados por radar, y por radio, por supuesto. Pueden absorber unas radiaciones y retenerlas en vez de devolverlas. No sé, por esto yo insisto en que más que buscar por ejemplo, se dice, ¿por qué los astrónomos no ven ovnis? Pues muy sencillo, no ven ovnis porque miran no a cielo descubierto, sino que miran a través de un tubo largo que enfoca a un lugar muy concreto, lejanísimo de nuestro sistema solar, a una estrella concreta o a un punto celeste concreto. No pueden ver los ovnis que pasan en medio de este punto y ellos, porque están enfocando con la lente a un punto concreto en la distancia. Y
porque no ven nada más del campo celeste que aquel foco que ellos tienen ante el ojo. En cambio, sí hay algunos testimonios de astrónomos muy documentados que no por ejemplo, de Zacatecas y antes de México, u otros fuera de Catalejo, fuera de telescopio, que han visto cosas y lo dicen y lo tienen en sus informes de los observatorios. Por esto insisto, y me tengo a lo interesante del texto de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, en cuanto dice que donde hay que buscarlos es aquí y no lejos de aquí. ¿Por qué, si es tan difícil encontrarlos en el cosmos? Y en cambio aquí hay vestigios. ¿Por qué no nos dedicamos a buscar aquí los datos que existen en el planeta Tierra de que nos visitaron? Porque si hay una sola evidencia en toda la historia de que han llegado aquí, ya no tenemos que buscarlos fuera. Ya tenemos la prueba de que existen de momento que han llegado aquí. Si no, no podemos llegar, si no existen, lógico. Darse a conocer, empiezo por aquí. Darse a conocer es lo que a nosotros nos gustaría. Nosotros queremos que se den a conocer, porque no sabemos quiénes son. Ellos no sabemos qué juegos llevan con nosotros. Y a lo mejor en su estrategia lo importante es no darse a conocer. Antes he dicho porque en la antigüedad, mientras podían sacar un provecho de nosotros, mientras eran superiores, eran divinos, interpretados por divinos, por el ser humano, convivían en todas las tradiciones con el ser humano. Descendían, comían y seguían entre nosotros. Hoy, ¿qué les podemos decir? Oye, pues si no sois dioses, ¿de qué vais? Que sois como nosotros, solo que más evolucionados tecnológicamente, ya no cohabitan, ya no se van a conocer. Insisto, somos nosotros que nos gustaría que bajen aquí. Hoy, por ejemplo, que venga aquí un extraterrestre y diga, soy tal, funcionamos así, y bueno, y nos descubra su secreto. Desde el momento que en tanto tiempo no lo han hecho abiertamente, porque siempre ha habido contactados. Mahoma sigue contactado. Jesús para mí es un cuerpo preparado para una simbiosis entre una raza no humana y la raza humana, para producir unos fenómenos pseudo-humanos y suficientemente superiores para ser de otro origen, etcétera. Contactados siempre ha habido y hoy en día suficientes hay. Claro, si no prestamos oídos a la mucha gente que dice que tiene contactos con seres extraterrestres, que yo digo que no son objeto de mi estudio, al menos como documentalmente, porque nunca podéis llegar a decir si tienen razón o no. Solamente lo saben ellos, si están realmente en contacto o no. Ahora, la similitud de lo que cuentan, casi todos ellos, los serios, naturalmente, no los fantasmas, que hay más que los serios, que se inventan el contacto. Pero los serios que hay alrededor del mundo, que no se conocen entre sí y que cuentan lo mismo, pues indica que algo hay, que algún contacto hay. Públicamente no se dan a conocer, no sabemos a qué niveles se han dado a conocer. Si nos vamos a sociedades iniciáticas, pues tal vez el contacto ha estado siempre. Yo creo que siempre ha habido gente en este planeta, humanos, que han sabido en contacto con quien están fuera del planeta. Y tú dices que no... que sí, han encauzado el curso de la historia humana, yo creo que siempre, está claro en los textos antiguos, y pienso que actualmente también. Si tú te lees en profundidad toda la documentación que hay, ya a nivel más secreto y por lo tanto menos accesible, de quién gobierna Estados Unidos, quién gobierna Inglaterra, quién gobierna en definitiva el mundo, pues verás que hay un movimiento en defensa de unos intereses humanos contra otros intereses humanos. Intereses que nada tienen que ver con la ética, sino con el progreso de un determinado sector de la especie humana. Y eso viene, creo que de fuera.
fabrican donde se fabrican miembros de estos. Respecto a lo último que ha dicho de los intereses que se manejan en el mundo, hay una cosa que me llama mucho la atención. Hace poco, sí, hace relativamente menos de un año, como recordaremos todos, decían que los círculos de Inglaterra que eran falsos, por cierto. Y hace muy poco también en una revista científica, bueno, de documentación científica muy interesante, venía un reportaje sobre el tema este de los círculos. Y es curioso observar que cuando se encuentra una explicación que convence a los intereses racionales en los cuales se educa y se fomenta la ciencia actual, entonces ya desaparece, digamos, el fraude, ¿no? Esa hipocresía, ¿no? Por medio de tratar de explicar las cosas por sí mismo. Y también hace poco lo de la Sábana Santa, ¿no? Observar que decían que era falsa, en todos los medios de comunicación salió, la gente que no tiene un conocimiento exhaustivo, ni siquiera se ha informado, pues dice que eso, que la Sábana Santa pues es eso, como puede ser, yo que sé, los dientes de San Blasio, no sé. Entonces, al no tener conocimiento de causa, la gente pues se le mete pues eso, la idea esa, ¿no? De que no existe. Y como cuando hace poco el mismo laboratorio que había dado los datos del carbono 14, el mismo científico se explicó las causas por las cuales se databa en una fecha muy superior a la que dio de la fecha. Y decía que, bueno, que había caído en el error y tal, y se disculpaba. Y yo recuerdo nada más salió en un medio de documentación, en televisión española, en menos de un minuto, o sea, no tardó nada, en la segunda cadena. Eso responde realmente a los intereses de arriba, de que no interesa que la gente funcione un poco mentalmente, porque iría en cuenta de intereses económicos, sociales. Lo de la Sábana Santa, en mi opinión particular, fue un montaje, puedo decir que no es auténtica. Tampoco puedo poner la mano en el fuego de que sea auténtica. Pero yo he hablado con los científicos americanos que en su momento pidieron un trocito de un hilo de la sábana, 10 centímetros pedían, de un hilo, para analizarlo, y las autoridades eclesiásticas de Turín se lo negaron. Bueno, en el año en que hubo el congreso de, no me acuerdo cuándo fue, pero por el año 80 por ahí, el congreso en Turín de la Sábana Santa, entonces la Iglesia todavía aceptaba que era el auténtico lienzo de Jesús, que envolvió el cuerpo de Jesús. Luego salió la fantasmada, realmente el montaje, de que no es auténtica y que es una pintura del siglo XII por ahí. Y bueno, yo atribuyo, y esto el tiempo lo dirá, a que la Iglesia, precisamente porque en la Sábana Santa puedes descubrir datos concretos de Jesús, del cuerpo de Jesús, a la Iglesia no le interesa, se ha dado cuenta, no le interesa que la Sábana Santa sea identificable con el cuerpo de Jesús, porque a lo mejor, tal como avanza la ciencia, se podrían descubrir detalles en la variación que ha quedado impresa en el lienzo, que en absoluto van a convenir a los intereses del Vaticano. Pienso que va por ahí el montaje de hace unos años. En cuanto a los círculos de Inglaterra, aquí está Colin Glover, que va a hablar, creo que mañana, no, el jueves. El jueves es uno de los investigadores que más ha estado en el tema de los círculos de Inglaterra. Él pienso que va a contestar a la pregunta. Pero Colin, es cierto que ya que estás aquí, improviso, es cierto que este verano han vuelto a aparecer círculos o figuras en Inglaterra. Y perdona que te obligue a hablar. Sí, es cierto, más que en el año pasado, y también hay fenómenos interactivos con seres humanos que puedan describir. Pero ahora que tú te has puesto de pie, que yo no tengo por la primera vez la posición que yo puedo preguntar cosas así. Me gusta verte vertical porque he visto un cartel aquí fuera que pone restaurante horizontal y me pregunté, ¿cómo serán los demás? El muñeco tiene alma, tiene espíritu y tiene conciencia. Sí, estoy de acuerdo contigo y lo dije al principio. Cuando hablo de fabricación solamente del organismo. Y un ejemplo práctico, han fabricado el coche, pero el coche lo ocupa un conductor, que cuando el coche se hace viejo, sale, se compra otro coche y sigue conduciendo. Eso sería para mí, muy burdamente dicho, el alma, el espíritu, etcétera, etcétera. Y las muchas energías que nos invaden, que tú mejor que nadie conoces, como radiestesista y como sanador energético. Yes. Respecto a la intervención en diversos momentos de la historia de la humanidad de algunos
seres, un principio desconocidos o superiores a nosotros, esta intervención se puede calificar de unánime, es decir, siempre en el mismo sentido, unidireccional. Por ejemplo, yo estoy viendo en Homero, en el caso de Homero, la guerra de Troya, es una guerra con dos bandos y los dioses no intervienen en un solo bando, se supone que hay un pulso de dioses. Sí, sí, hay un pulso, o sea, tampoco es lógico, si hablo de que no es lógico pensar que seamos los únicos en el universo, pienso que tampoco es lógico pensar que solo venga un representante de fuera aquí a visitarnos, una raza o una especie. De hecho, este planeta, yo creo, el ser humano, está en disputa entre dos o más civilizaciones que desconocemos. Y eso también la historia de cuando hablo de que defienden a un bando, pues es sería una civilización que defiende a la cruz, por ejemplo, pero lógicamente hay otros guías, digamos, contra los que de repente y que mucha gente adora. Está la media luna también. ¿Dime? Está también la media luna. Está bien, sí, hay casos concretos en que hay oposición, no aquí, a nivel humano, sino a nivel de las alturas. Y hay una crónica que no recuerdo muy concreta en Cataluña de 1400 y algo, de Jeroni Pujades, que es el cronista catalán de la época, en que refiere que sobre la Valle de Urgell en el Pirineo refiere una batalla entre navíos celestes que pudo ver la población de Urgell y de otras poblaciones cercanas, está refiriendo a las crónicas, mientras en Cataluña, en la costa, los navíos que había frente a Barcelona, frente a la costa de Barcelona, podían ver sobre el Valle de Orón, en Barcelona, sobre la ermita de Jerónimo, San Jerónimo, unos rayos luminosos que surgían de encima del monasterio, de la tierra, por ejemplo. Mientras en Urgell se estaba combatiendo en las alturas, no sobre la superficie. Y bueno, hay otros casos, hay bastantes casos de luchas, de jinetes, de galopes y de rumores de armas en las alturas. Inexplicables para la gente de la época, lo único que refieren son rumores de armas y enfrentamientos entre jinetes celestes. Si se trata de batallas concretas, también parece un poco provincial, pensar que ahí están dando de bofetadas. Pero ¿qué es lógico pensar? Que no es una la raza que viene, sino que son varias, sí. En la área de Alarcos se le apareció Santiago Matamoros a los cristianos y otros jinetes se le apareció a los árabes, que ellos interpretaron como Mahoma, y así se dieron mucho más duros. Sí. Quien habla es Salvador Freixedo, para aquellos que no lo sepáis. Hombre, y triste y lamentable es ver cómo Saddam Hussein en su momento arenga en el final de la batalla a sus tropas diciendo que adelante, ganaremos, porque Alá está con nosotros. Y el señor Bush en América pide a Dios que esté con las tropas americanas. Dios y Alá deberían ser el mismo, y es un poco incongruente. Yo pregunto si verdaderamente consideramos, hay alguien que piensa que estamos movidos, ordenados, somos muñecos. ¿Cómo sería esto con la, digamos, religión, digamos, del tema de la trascendencia humana a otros? Sí, sí. Porque si estamos dominados y nos están dirigiendo, casi más vale pensar que no merece la pena estar en ese mundo, ¿no? No, sí, mientras hay esperanza hay vida. Y si todas las tradiciones también nos dicen que somos el muñequito ideal, pero con las facultades especialmente reducidas, o sea, hay un Fórmula 1 al que se le ha tocado la inversa, se le ha frenado, pero podemos ser el Fórmula 1 en todo su potencial, pues ahí el ser humano tiene mucho que hacer. Es simplemente descubrir qué hay que hacer para llegar a ser como nuestros fabricadores, porque la posibilidad existe. Y tal vez las facultades paranormales son las que más nos van a llevar ahí. Pero aquí nos meteríamos en un campo ya muy escabroso. Aquí el ministro Carvajal es especialista en ver quién tiene que liberar al ser humano para llegar a ser como su fabricador. Y si en última instancia este liberador, y cuidado que nadie me interprete mal, sería Lucifer en todas las tradiciones. El que te da luz, el que te despierta tus facultades para llegar a ser como el fabricador, porque la única arma que tiene Lucifer para hacer la lucha a Dios, a tu hacedor, es que el invento se les
invento sea tan autónomo como Dios. Pero cuidado, que no soy satanista ni luciferino, excepto el petit comité y bien comentado. Sí, soy. ¿Qué piensa del código genético como el invento de Lucifer para reestructurar nuestro código genético? Que por lo visto estas entidades extrahumanas manipularon allá por la época del diluvio para hacernos vivir menos, ya que en la Biblia dice, hagamos que ahora el hombre viva menos, porque como vive tanto como nosotros, es inteligente y podrá vivir tanto como nosotros. Y todos los textos antiguos dicen que los seres humanos anteriores al diluvio vivían varios cientos de años. Bueno, no sé. Tendría que probarlo, de verdad. No le he profundizado nunca y no te sabría responder. Te diría ahora cualquier cosa para contentarte y hacer ver que lo sé, pero no lo sé. Si es Lucifer o otro, no lo sé. Ya de antes de que había una mutación, 200.000 años atrás, que el ADN es manipulable, evidentemente. Y pienso que mucho más sabremos en el año 2010, pienso, cuando esté terminado el mapa genético del ser humano. Si no nos engañan, pero claro, está en manos de quien lo está estudiando. También está en manos de quien está estudiando el síndrome tóxico, el decir que fue la citricosa quien lo produjo, cuando jamás fue la citricosa. Siempre estamos en lo que antes apuntasteis por aquí, de que lamentablemente no todos y cada uno somos especialistas en todo y cada uno de los temas, y tenemos que fiarnos de lo que aquel que lo está estudiando nos dice, y ese alguien no siempre es ético como para decir la verdad, sino aquello que le interesa. En cuanto a eso, no sé, el tiempo dirá. Una última pregunta. No te digo. Primero, ¿no? El amor y después el conocimiento. Por el contrario, el maligno solamente da conocimiento y ese conocimiento te lleva a tener total y absoluto poder sobre lo que está por debajo. El creador también te está dando conocimiento, pero primero te está dando, te está poniendo a prueba para que utilices el sentimiento del amor, para que una vez que tengas el conocimiento, lo utilices de una forma benigna, sin estar dominando a aquellos que están más débiles que tú. Entonces, no estoy de acuerdo en eso que has dicho de que el creador no te va a dar el conocimiento ni el poder tecnológico que tienen estos extraterrestres. Sí que lo da, pero claro, cuesta más trabajo, porque primero tienes que estar actuando sobre el sentimiento del amor. Esa es la diferencia entre el maligno y el creador. Otra cosa que quería decir es que no estoy de acuerdo en lo que has dicho acerca de la visión de Isaías. Has dicho antes que fue el creador quien le dio la oportunidad de tener todas estas visiones. Y tengo que certificar que no fue el creador, sino que fue Yahvé. No he dicho creador. Digo que Isaías, dije concretamente, dudaba de la magnificencia del creador. Baja un emisario, no he dicho de quién, y le dice, si dudas, asciende conmigo y verás lo que hay. Me ha hablado del creador. Yo entendí de oír la palabra creador. Sí. No, estoy de acuerdo que no es el creador. Estoy de acuerdo en... No creo que nadie haya ido directamente a ver a Dios. Sí, estoy de acuerdo con eso. De todas formas, tampoco estoy de acuerdo en lo que ha dicho al principio de que primeramente se creó un hombre que no tenía conciencia y en segundo lugar se creó un hombre que sí tenía conciencia. Pienso que por el contrario, el primer hombre que fue creado por el creador era un hombre con mayúsculas que tenía un conocimiento total y absoluto y podía utilizar el cerebro 100%. Por el contrario, el segundo hombre fue no creado sino formado por los materiales ya creados por el creador y fue formado por el maligno, naturalmente. Este hombre no era un hombre ni tenía conciencia porque, por supuesto, no era un hombre, era un simio. Es por eso que no tenía conocimiento del primero. Y de ese simio dependemos todos nosotros. ¿Estás de acuerdo con ello? No, pero tampoco te lo explico. Esto es algo que puedo demostrar en ningún tipo de lugar a la vida. Si tengo algo de tiempo, puedo demostrarlo. Creer siempre el tiempo es mucho más difícil y lo sufren todos mis amigos. Tú has dicho antes, Andreas, que bueno, ¿Dónde estás? aquí, ahora. No soy un ovni, un objeto terrestre no identificado.
humanidad somos un producto de manipulación genética, ¿no? Esto lo dices tú, pero igual que lo dices tú, y lo dice personas como Fresedo, también lo dicen otros contactados, ¿no? Pero la diferencia está en que vosotros dais unas causas, unos porqués, y ellos dan otros, ¿no? Entonces a mí se me ocurre una pregunta, ¿no? Realmente tú sabes también como yo que tú, por ejemplo, estás controlado por los servicios de inteligencia, ¿no? Teléfonos pinchados, etcétera, sí. Tú ahora dirás que no, yo sé que sí. Me da igual que tú ahora lo niegues, ¿no? Yo sé que sí. Tú y otros muchos. ¿Eres de los servicios de inteligencia? No. Bueno, a lo que iba, ¿no? Entonces yo me pregunto, si realmente, bueno, los servicios de inteligencia pueden controlar y pueden tener acceso a toda esa información que tú das y otros dan, yo me pregunto, ellos, entre comillas, ¿no?, con muchísimas más posibilidades, cuando vosotros ponéis esta teoría, ¿no?, de que, bueno, que realmente somos una manipulación y tal, y podéis abrir los ojos a muchísima más gente, si realmente vuestras teorías fueran ciertas, yo me pregunto, ¿por qué nos quitan de en medio? Porque es así de sencillo. O sea, tú representarías un peligro para estas supuestas civilizaciones, ya que podrías abrir los ojos a otros, ¿no? Ni tú, ni Prisión, ni muchísimos otros sois quitados de en medio. Yo me pregunto por qué. Lamentablemente soy consciente, absolutamente consciente, de todo lo que he escrito y estoy diciendo, y razono, puede estar perfectamente inducido por alguien. Y que mi razonamiento sea el que a alguien le interesa que yo diga. Y si alguien, ese alguien me protegerá, aunque haya otros que estén en contra. Y ahí está la lucha, y o vences o ganas. Mientras seas honesto, piensa de que no te pase nada. El enemigo también respeta al enemigo. Luego quizás si tienes